En este vídeo repasaremos las potencias y sus propiedades. Recuerda que si tenemos un número a y un número natural n mayor que 1, entonces se define la potencia a elevado a n como multiplicar a por sí mismo n veces. Entonces se tiene que a es la base y n es el exponente. Se tiene también que a elevado a 1 es igual a a y a elevado a 0 es igual a 1. Así, por ejemplo, 5 elevado a 3, que esto se lee también 5 elevado a cubo, pues esto sería multiplicar 5 por sí mismo 3 veces, 5 por 5 por 5, y esto te queda 5 por 5, 25, por 5, 125. O menos 2 elevado a 6 sería multiplicar menos 2 por sí mismo 6 veces. Podríamos hacerlo así, pero se puede hacer más rápido. Recuerda que cuando tenemos una potencia de un número negativo elevado a exponente par, eso da positivo. Entonces esto nos quedaría menos elevado a exponente par, es más, no ponemos nada, y ahora multiplicamos 2 por sí mismo 6 veces. 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2. Esto te queda 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O por ejemplo, menos 3 elevado a 5. Podrías hacer esto como menos 3 multiplicado por sí mismo 5 veces, o si quieres lo que hemos dicho antes, tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, entonces esto queda negativo. Y ahora tendríamos 3 elevado a 5, vamos a ponerlo entre paréntesis, sería multiplicar 3 por sí mismo 5 veces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, y esto te queda el menos de delante, y ahora 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Se tiene que 7 elevado a 1, pues ya sabes, esto es 7, y menos 6 elevado a 0, algo elevado a 0, te queda 1. Si ahora calculamos menos 3 medios elevado al cubo, pues esto sería multiplicar menos 3 medios por sí mismo 3 veces, podemos hacerlo así perfectamente, multiplicar las fracciones resultantes, pero también se tiene una propiedad que dice que una potencia de una fracción es la fracción de las potencias. Entonces esto te queda raya fracción, arriba la potencia del numerador, menos 3 elevado al cubo, abajo la potencia del denominador, 2 elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, arriba tenemos un número negativo elevado a exponente impar, esto te queda menos, y ahora entre paréntesis tendríamos 3 elevado al cubo, que es 3 por 3 por 3, y abajo 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Esto te queda raya fracción, arriba el menos, y ahora sin paréntesis 3 por 3, 9, por 3, 27, abajo 2 por 2, 4, por 2, 8. Bueno, ahora veríamos si podemos simplificar esta fracción. Pero observa que al realizar una potencia de una fracción y esta es irreducible, la fracción inicial, entonces la fracción resultante, ya lo razonamos cuando trabajamos anteriormente con potencias de fracciones, va a ser una fracción irreducible. En nuestro caso, al principio teníamos en la base la fracción menos 3 medios, que claramente es irreducible. Luego, al realizar una potencia de esta, como la que hemos hecho, la fracción resultante es irreducible. Esta fracción es irreducible y no hace falta hacer nada. Es irreducible como consecuencia de que la primera fracción era irreducible. Así recuerda, como las potencias de fracciones que vamos a presentar en este vídeo, las fracciones iniciales serán irreducibles, entonces las fracciones que resultarán del cálculo de la potencia también serán irreducibles. De hecho, ni lo comentaremos. Esto ocurrirá ya sea en potencias de exponente, número natural, positivo, negativo, fraccionario o lo que sea el exponente. Recuérdalo, Ahora vamos a pasar a las potencias de exponente negativo. Pues recuerda que a elevado a menos n, siendo a un número y n un número natural, pues esto es 1 partido a elevado a n. Cuando tenemos una fracción como base, entonces se tiene que a partido b elevado a menos n, pues damos la vuelta a la fracción elevado a n. Esto sería b partido a elevado a n. Todo esto es consecuencia de que cuando tenemos menos n en el exponente, podemos ponerlo como menos 1 por n, entonces menos 1 es el inverso, damos la vuelta y elevamos a n. Entonces, por ejemplo, si calculamos 5 elevado a menos 3, entonces esto sería 1 partido 5 elevado a 3. Bajamos la potencia abajo y escribimos con exponente positivo.
Entonces esto te queda raya fracción, arriba el 1, abajo 5 elevado al cubo, es 5 por 5 por 5, esto te queda raya fracción, arriba el 1, abajo 5 por 5, 25, por 5, 125. Si ahora calculamos menos 3 elevado a menos 2, pues esto nos quedaría primero el exponente negativo, pues bajamos la potencia al denominador con exponente positivo, luego esto nos quedaría 1 partido menos 3 elevado a 2, y esto sería raya fracción, arriba el 1, abajo menos 3 elevado al cuadrado, un número negativo elevado a exponente par te queda positivo, no ponemos signo, y ahora tendríamos pues 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Entonces esto nos quedaría raya fracción, arriba 1, abajo 3 por 3, 9. Si calculamos ahora menos 2 elevado a menos 3, entonces ya sabes, potencia de exponente negativo, pues bajamos al denominador con exponente positivo. Esto sería 1 partido menos 2 elevado al cubo, que te quedaría raya fracción, arriba 1, abajo tenemos un número negativo elevado a exponente impar, te queda menos, entre paréntesis ahora 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, entonces esto te queda raya fracción, arriba 1, abajo el menos, y ahora pues ese producto, que nos vamos a poner en paréntesis, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces esto te quedaría, pues ya sabes, más entre menos es menos, que ponemos arriba, y ahora tenemos un 1 arriba, un 8 abajo. Ahora menos 7 elevado a menos 1, pues una potencia de exponente negativo, pues escribimos la potencia con exponente positivo en el denominador. Esto sería 1 partido menos 7 elevado a 1, que te queda raya fracción, arriba 1, abajo menos 7 elevado a 1, pues es menos 7. Entonces esto te queda raya de fracción, pues más entre menos es menos, que ponemos arriba, y ahora 1 arriba, 7 abajo. Si ahora calculamos 3 medios elevado a menos 3, tenemos una potencia donde la base es una fracción, el exponente un número negativo, entonces damos la vuelta a la fracción y elevamos a exponente positivo. Entonces esto nos quedaría 2 tercios elevado a 3, que sería igual, pues potencia de una fracción es la fracción de las potencias, raya de fracción, arriba potencia del numerador, 2 elevado al cubo, abajo potencia del denominador, 3 elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, arriba 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2, abajo 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3. Esto nos quedaría raya de fracción, arriba 2 por 2, 4 por 2, 8, abajo 3 por 3, 9 por 3, 27. Si ahora calculamos menos 2 quintos elevado a menos 2, tenemos una potencia de una fracción elevada a un número negativo, luego damos la vuelta a la fracción, entonces tendríamos 5 partido menos 2 y ahora elevamos a exponente positivo, a 2. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, pues arriba 5 al cuadrado, abajo menos 2 al cuadrado, esto nos queda raya de fracción, arriba 5 al cuadrado es 5 por 5, abajo menos 2 al cuadrado, tenemos un número negativo elevado a un exponente par, te queda positivo, no ponemos nada, y ahora 2 al cuadrado que es 2 por 2. Entonces esto nos queda raya de fracción, arriba 5 por 5 es 25, abajo 2 por 2 es 4. Y ahora vamos a pasar a calcular potencias de exponente fraccionario. Entonces, si tenemos una fracción n partido m y un número real a, entonces se tiene que a elevado a n partido por m es igual a la raíz de índice, el denominador de la fracción del exponente, m, de a elevado al numerador del exponente, n. Entonces, a partir de esto, pues presentamos algunos ejemplos. En primer lugar, 9 elevado a 3 medios. Entonces, por lo que acabamos de indicar, esto sería raíz de índice, el denominador de la fracción del exponente, que es 2, de 9 elevado al numerador del exponente, que es 3. Entonces aquí, pues, observa que la raíz de índice 2 de 9, ya sabes que eso es la raíz cuadrada, pues es exacta. Tenemos ahí dentro de la raíz elevado a 3. Lo que vamos a hacer es sacar ese exponente fuera de la raíz, que se puede hacer perfectamente por propiedades de raíces y potencias. Entonces esto nos quedaría pues todo elevado a 3 y ahora raíz cuadrada de 9, hemos quitado el índice porque ya sabes que raíz de índice 2 es raíz cuadrada, no se pone nada ahí en el índice. Entonces esto nos quedaría, en primer lugar, dentro del paréntesis tenemos la raíz cuadrada de 9, que es 3, ahora elevado a 3,
y esto es 3 elevado a 3, pues 3 por 3 por 3, que es 27. Si calculamos ahora menos 32 elevado a 3 quintos, esto por definición de la potencia de exponente fraccionario sería la raíz de índice, el denominador del exponente, que es 5, de la base, que es menos 32, elevado al numerador del exponente, que es 3. Entonces esto te quedaría, bueno, observamos aquí, tenemos dentro menos 32, la raíz quinta de menos 32, eso te queda menos 2, menos 2 elevado a 5 te queda menos 32, entonces la raíz quinta de menos 32 es exacta. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que antes, vamos a sacar la potencia fuera, entonces tendríamos la raíz quinta de menos 32 todo elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría, bueno, tenemos ahí una potencia, exponente 3, y lo de dentro, raíz quinta de menos 32, como hemos dicho, es menos 2, porque si multiplicas menos 2 por sí mismos 5 veces, eso te queda menos 32. Entonces ahí tenemos menos 2 elevado al cubo, menos elevado a exponente impar te queda menos, y ahora tendríamos 2 elevado al cubo, pues como antes, 2 por 2, 4 por 2, 8. Si ahora calculamos 5 elevado a 3 medios, pues esto sería la raíz de índice, el denominador del exponente, que es 2, entonces no ponemos nada, es una raíz cuadrada, y ahora dentro tendríamos la base, que es 5, elevado al numerador del exponente, que es 3. Entonces, bueno, tenemos ahí el 5, la raíz cuadrada de 5 no es exacta, pues vamos a dejar esto tal cual, esto nos quedaría raíz cuadrada, y ahora 5 elevado al cubo es 5 por 5 por 5. Esto te queda raíz cuadrada de 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, podríamos dejar esto así. También podríamos extraer factores de la raíz. Y otra opción pues sería obtener una aproximación de esa raíz utilizando la calculadora o bien haciéndolo a mano, como prefieras. Entonces nosotros hemos hecho esto, una aproximación, y hemos obtenido con la calculadora pues 11,18034. Ahí podrías obtener muchas más cifras decimales si deseas. Eso sería una aproximación que ponemos igual, pero ya se entiende que es una aproximación. Ahora calculemos menos 3 quintos elevado a 2 tercios, pues bueno, de la misma forma que hasta ahora, pues esto tendríamos la raíz de índice, el denominador del exponente 3, de la base menos 3 quintos, todo elevado a pues el numerador del exponente, que es 2. Entonces vamos a calcular tal cual está ahí, tendremos la raíz cúbica, ahora dentro de la raíz tenemos una potencia de una fracción, ya sabes, potencia del numerador partido potencia del denominador, escribimos raya fracción, arriba menos 3 elevado al cuadrado, abajo 5 elevado al cuadrado, y calculamos esas potencias. Esto nos quedaría la raíz cúbica de raya fracción, arriba un número negativo elevado a exponente par, eso te queda positivo, no ponemos nada. Ahora 3 al cuadrado, 3 por 3, abajo tenemos 5 al cuadrado, pues ya sabes que eso es 5 por 5. Entonces esto nos quedaría raíz cúbica, dentro raya de fracción, arriba 3 por 3, 9, abajo 5 por 5, 25. Entonces seguimos con un nuevo ejemplo, menos 3 elevado a 3 medios, pues como estamos haciendo hasta ahora, esto sería la raíz de índice, el denominador del exponente es 2, o sea, raíz cuadrada, no hace falta poner nada ahí en el índice, y ahora tendríamos la base, que es menos 3, elevado al numerador del exponente, que es 3. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada, tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, eso queda negativo, y ahora entre paréntesis tendremos 3 elevado al cubo, que es 3 por 3 por 3, esto nos quedaría raíz cuadrada de, pues tenemos el menos, y ahora sin paréntesis 3 por 3, 9 por 3, 27. Tenemos la raíz cuadrada, un número negativo, ya sabes que esto no existe. En este caso, pues la potencia que nos habían planteado no existe. Y ahora calculemos una potencia donde el exponente va a ser una fracción negativa. Tenemos 2 quintos elevado a menos 3 cuartos. Entonces, como el exponente es negativo, pues lo que hacemos en primer lugar es darle la vuelta a la base y escribir el exponente positivo. Esto sería 5 medios elevado a 3 cuartos. Entonces esto nos quedaría, por definición de potencia de exponente fraccionario, raíz de índice, el denominador del exponente, que es 4, de la base 5 medios elevado al numerador del exponente, que es 3. Entonces esto nos quedaría raíz cuarta, pues la potencia que tenemos dentro de la raíz,
potencia de una fracción es la fracción de las potencias, pues tendríamos raya de fracción, arriba pues 5 elevado al cubo, abajo 2 elevado al cubo. Entonces esto nos quedaría la raíz cuarta, dentro raya de fracción, arriba 5 elevado al cubo es 5 por 5 por 5, abajo 2 elevado al cubo, 2 por 2 por 2. Entonces esto nos queda raíz cuarta, raya de fracción dentro, arriba 5 por 5, 25 por 5, 125, abajo 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces ya tenemos las potencias de exponente fraccionario. Y ahora vamos a pasar a las potencias de exponente un número irracional. Entonces consideramos un número real a y un número irracional r y queremos calcular a elevado a r. Entonces, ¿cómo se calcula a elevado a r? Nosotros ahora no sabemos calcular potencias de exponente un número irracional, pero sí potencias de exponente un número racional. Entonces, como sabes, todo número irracional puede aproximarse tanto como quieras por un número racional. Entonces lo que hacemos para calcular la potencia anterior es eso, es aproximar r por un número racional tanto como quieras. Ahora después en los ejemplos vemos cómo, o sea, r aproximadamente n partido m, un número racional, y entonces la potencia anterior pues la calcularíamos como a elevado a n partido m. Observa que no hemos escrito un igual, ni aquí ni cuando escribimos lo anterior de que r era igual a n partido m. Esto que hemos puesto ahí, el igual, donde los segmentos arriba y abajo no son rectos, significa aproximadamente, para remarcar eso, que esto es aproximado. Y bueno, pues esto te queda, por definición de potencia exponente fraccionario, raíz de índice, el denominador del exponente que es m, de la base a elevado al numerador del exponente n. Entonces, presentamos un ejemplo, vamos a calcular 3 elevado a raíz cuadrada de 2, pues se tiene que raíz de 2 es un número irracional, no puede expresarse como una fracción. Entonces, para calcular esta potencia, o mejor dicho, para obtener aproximaciones de esta potencia, pues lo que haremos es ir aproximando el exponente por números racionales. Y para ello, pues vamos a obtener la expresión decimal de ese exponente, aunque bueno, podremos obtener aproximaciones del exponente por números racionales por otro procedimiento, pero nosotros, pues bien a mano con la calculadora, obtenemos una expresión decimal aproximada de raíz de 2. Pues te queda que raíz de 2 es 1,41421356. Y entonces las aproximaciones de raíz de 2 que vamos a realizar es ir tomando cada vez una cifra más de las que tenemos aquí, de las cifras decimales de raíz de 2. Entonces empezamos aproximando raíz de 2 por 1, ¿vale? O sea, no tomamos ninguna cifra decimal y entonces tenemos que 3 raíz de 2 sería aproximadamente 3 y ahora la aproximación de raíz de 2 que tomamos, pues no muy buena, la verdad, pero esa aproximación pues sería en el exponente 1. Entonces esto nos quedaría pues 3 elevado a 1, ya sabes que es 3. Entonces una primera aproximación que creemos que no va a ser muy buena de 3 raíz de 2 es 3. Y ahora vamos a aproximar raíz de 2 por una cifra decimal más. Entonces tenemos que 3 raíz de 2 sería aproximadamente 3 y ahora el exponente ponemos 1,4. Entonces esto nos quedaría 3 y ahora 1,4 pues es un número que tiene un número finito de cifras decimales, entonces es un número racional. Obtengamos una expresión como fracción de 1,4. Tenemos que 1,4 sería igual, pues ya sabes, escribimos una fracción, arriba escribimos el número sin coma, 14, y abajo escribimos 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene nuestro número. Tenemos una cifra decimal, luego ponemos un 0. Entonces, observa que numerador y denominador son números pares, son divisibles por 2, podemos simplificar esta fracción dividiendo arriba y abajo por 2, esto nos quedaría raya fracción, arriba 14 dividido entre 2 que es 7, abajo 10 dividido entre 2 que es 5. Entonces esto lo sustituimos ahí en el exponente, tendríamos 7 quintos y entonces esto nos quedaría pues la raíz de índice, el denominador del exponente que es 5, de la base que es 3 elevado al numerador del exponente que es 7.
Entonces esto es igual a la raíz quinta, y ahora 3 elevado a 7 es 3 multiplicado por sí mismo 7 veces, lo puedes hacer y el resultado te queda 2187. Entonces esto te queda, pues la raíz quinta 2187, lo puedes hacer con la calculadora y te queda aproximadamente pues 4,65553672. Bueno, aquí hemos seguido todo el procedimiento para el cálculo de, en este caso, la potencia 3 elevado a 1,4. Pero la verdad es que si tienes una calculadora científica, pues directamente puedes calcular 3 elevado a 1,4. Es poner 3, elevar a 1,4 y eso te da la calculadora una aproximación. Entonces, bueno, nosotros preferimos escribir aquí todo el proceso para que visualices cómo se hacen las cosas, pero que sepas que con la calculadora directamente te va a dar el resultado. De hecho, tú calcular 3 elevado a raíz de 2, pues puedes poner directamente en raíz de 2 la aproximación que te dé la calculadora y hacerlo directamente. E incluso, pues igual puedes hasta poner 3 y elevar a raíz de 2 directamente, que te dé la aproximación. Pero es para que visualices cómo se calculan estas potencias, que no todo es saber el resultado, sino saber cómo se hacen las cosas. Bueno, vamos a obtener una aproximación con una cifra decimal más de raíz de 2. Entonces, bueno, en principio obtendremos una aproximación de la potencia mejor, y es así. Entonces, 3 elevado a raíz de 2 sería aproximadamente 3 elevado a 1,41. Entonces expresamos 1,41 como una fracción, pues 1,41 sería igual, raíz de fracción, arriba el número sin coma, 141, abajo 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenemos, 2 cifras decimales, 2 ceros, esta fracción ya no puede simplificarse y entonces esto lo sustituimos en el exponente. La potencia anterior sería igual a 3 elevado a 141 partido de 100. Que ya sabes que por definición de potencia exponente fraccionario esto sería raíz de índice 100 de 3 elevado a 141 y esto te queda, pues si lo haces, 4,706965 aproximadamente. De nuevo incido en que esto con la calculadora lo podrías haber hecho casi desde el principio. Bueno, y he obtenido una nueva aproximación utilizando una cifra decimal más de raíz de 2. Entonces ahí tienes todo el proceso. Bueno, el resultado me queda 4,727695. Como ves, los resultados que vamos obteniendo, pues excepto el primero, pues son bastante cercanos. Y pues si vamos aproximando más y más el exponente por un número racional, entonces obtendremos mejor aproximación de 3 raíz de 2. Esto es lo que se denomina la continuidad de la función exponencial, que es algo que nosotros vamos a aplicar a la hora de representar gráficamente la función exponencial. Eso es lo que haremos en el próximo vídeo. Bueno, antes de terminar este vídeo, vamos a repasar las propiedades de las potencias. Bueno, en primer lugar, se tiene que un producto de potencias de la misma base, pues se suman los exponentes, ya sabes, a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m. En segundo lugar, se tiene una división de potencias de la misma base, pues se restan los exponentes. A elevado a n dividido entre a elevado a m es igual a elevado a n menos m. Aquí obviamente pues el a tiene que ser distinto de 0 para que no aparezca un 0 en el denominador. La siguiente, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. La siguiente propiedad nos dice que la potencia en producto es el producto de las potencias. Y para acabar, pues si tenemos dos números reales, el segundo distinto de 0, entonces se tiene la potencia de la división, es la división de las potencias. Lo del número distinto de 0 es para que no aparezcan ceros en el denominador.